discutíamos respecto a los tipos de subestaciones, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que las teníamos de 3 tipos. Entonces decíamos que al final las subestaciones pueden clasificarse de acuerdo a los propósitos y tenerlas de generación, de transformación y de maniobra, ¿no? Y decíamos que no existía exclusividad, es decir, que yo puedo tener una subestación de generación que tenga transformación y tenga maniobra, o una subestación que solo tenga transformación, o subestaciones que tengan maniobra, transformación o solo maniobra. Es común que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, lo que nos sirve para clasificarlas a grandes rasgos de acuerdo a su funcionalidad por estas características bastante particulares. También dijimos rápidamente que existía entonces un conjunto de elementos en esta subestación. ¿Cuáles eran los elementos que esencialmente nosotros íbamos a mirar? Entonces, en las subestaciones existen equipos de medición, de protección y de maniobra. Y entonces estos son los conjuntos de equipos existentes en las subestaciones. Ahora, ¿cuáles serían los equipos de medición? Entonces, esencialmente, si nosotros eléctricamente queremos hacer algo, pues es necesario que tengamos los equipos adecuados para poder visualizar o percibir el fenómeno eléctrico, ya que pues este no es perceptible a simple vista. Eso desde primera instancia. En segunda instancia, los niveles de tensión con los cuales se trabajan en las subestaciones, pues son peligrosos para los humanos. Entonces, los niveles de aislamiento no nos van a dar para operar o realizar mediciones directas. Entonces, si tenemos un barraje y queremos medir tensión en el barraje, pues resulta que ese barraje puede estar en 500 kilovoltios, 230, 130 kilovoltios, por encima de 1000 voltios ya es peligroso, ¿no? Entonces, necesitamos tomar mediciones con un transformador de potencial que nosotros llamábamos también transformador de voltaje. Y si necesitamos medir corrientes, entonces vamos a tener un transformador de corriente o también conocido como un TC. Estos serían nuestros dos equipos de medición con los cuales funciona absolutamente todo, porque si no podemos medir, no vamos a poder realizar protección y no vamos a poder tener control de las maniobras que se estén realizando, porque van a estar directamente asociadas a estas magnitudes. Entonces estos equipos son fundamentales. En el campo de los equipos de protección, tenemos que a nivel cableado de estos equipos de medición, vamos a tener las mediciones que van a los equipos de protección, que normalmente son relés. Entonces, estos son los relés que van a servir como protección. Los equipos de medición, toca tener cuidado con los equipos de medición, porque pueden ser exclusivamente medición o también tener las capacidades para realizar mediciones en condiciones de protección. Es decir, si yo necesito medir un sobrevoltaje o necesito proteger el sistema contra sobretensiones, pues el transformador de potencial debe ser capaz de medir la sobretensión sin saturarse. En la clase anterior dibujábamos esta curva, decíamos que era la curva de saturación y básicamente si requerimos medir una sobretensión, entonces nuestro valor de medición en términos constantes, es decir, estos 500 kilovoltios, pues van a estar por acá. De tal forma que cuando tengamos un 1.6 hasta un 1.8 de ese valor nominal, o un 180%, que es lo mismo que un 1.8 por unidad, pues nuestro equipo sea capaz de medir sin saturarse y manteniendo las condiciones de error. Entonces, los equipos de medición toca tener cuidado porque también nos deben servir en muchos casos como equipos para poder medir y accionar los equipos de protección. Entonces, un caso típico de equipo solamente de medición pudiese ser para la cuantificación de la energía que se está consumiendo, es decir, si queremos medir la energía consumida en una frontera comercial. Ahora, si queremos proteger los equipos de la subestación,
Entonces ya necesitamos subir el margen de funcionalidad y permitir que el equipo entonces funcione en rangos superiores para que alcance a percibir los fenómenos y funcione de forma adecuada. Si yo tengo un equipo que está saturado perfectamente, midiendo 500 kilovoltios acá, si tengo una sobretensión de 1.8 veces ese valor, pues no la va a alcanzar a percibir porque el sistema ya se satura. Recuerden que al final esto es un transformador con un devanado primario y un devanado secundario, y en la medida en la que el flujo pueda crecer, el devanado secundario pues va a tener el valor de FEN en este caso, es decir, que si se satura, la FEN o el voltaje en el devanado secundario pues no va a aumentar. Entonces esa sobretensión va a ser esencialmente imperceptible para mi sistema. Entonces ustedes pueden tener el relé de sobrevoltaje, pero si el equipo no es capaz de medir esta condición de sobrevoltaje, el relé pues nunca se va a accionar. Depende directamente de estos equipos de medición. Los relés dependen de estos equipos de medición. Ya dijimos que pues al final estos se van a caracterizar por tener un número, y el número está directamente relacionado a la funcionalidad y que se puede proteger absolutamente todo. Es decir, que tenemos una diversidad de protecciones para alcanzar a suplir la demanda en términos de qué proteger y cómo protegerlo. Entonces, acá van a aparecer conceptos tan importantes como la selectividad, que esencialmente es que se realice el aislamiento de la falla en donde ocurre. Es decir, vamos a hacer realizar un despeje con la menor afectación posible a la red eléctrica, y para eso debemos ser selectivos, es decir, tener la claridad o la capacidad con los equipos de identificar en qué parte del sistema existe la falla. Entonces, un apartado, una protección bastante común, ampliamente selectiva, pudiese ser los relés diferenciales de corriente, que es un ejemplo, desde el punto de vista que yo puedo comparar la corriente en el devanado primario, la corriente en el devanado secundario, y las pudiese adicionar. Entonces, la corriente en el devanado primario menos un factor de conversión de la corriente del devanado secundario, y en teoría debería pues darme cero. ¿En qué condiciones no me va a dar cero? Pues si tengo un fallo en el aislamiento y existe una circulación de corriente a tierra, pues resulta que esta igualdad ya no va a existir. Si la igualdad no existe, vamos entonces a tener nosotros que esta diferencia va a cambiar y pues ahora va a ser diferente a cero. Y si es diferente a cero, automáticamente nos está diciendo, hay una corriente que está circulando entre el transformador y tierra. Es decir, que el transformador tiene un fallo o va a entrar en estado de fallo, que es muy importante decir. Acá hay unos conceptos que pues ahí poco a poco los vamos repasando entre la diferencia de fallo y falla. Resulta que un fallo es una desviación de los valores normales de funcionamiento de un sistema. Es decir, si yo tengo que las condiciones normales de operación, es decir, algo de la corriente de magnetización del transformador es de esta forma, y resulta que en un instante de tiempo o con el tiempo empezó a funcionar de esta forma, pues fíjense en que tenemos una diferencia notoria de las dinámicas en dos puntos diferentes. Esa desviación que está ocurriendo, porque deberían ser iguales, es lo que nosotros consideramos como un fallo. Entonces, ¿el sistema puede seguir funcionando con un fallo? La respuesta es sí, normalmente sí. Entonces, esto siempre, pues hago la analogía como si fuese un vehículo eléctrico o un vehículo, un carro. Entonces, el carro puede tener un empaque averiado y el carro pues sigue funcionando, ¿cierto? Entonces, lo único que empieza a tener un ruido diferente, esa sería la desviación de los valores
de los valores normales de funcionamiento. ¿El carro puede seguir funcionando? La respuesta es sí, pero se va a ir degradando y con el tiempo va a dejar de funcionar. Pues cuando el equipo deja de funcionar, se dice que el equipo tiene una falla. Y entonces una falla es pasar del estado de funcionamiento al estado de no funcionamiento. Entonces podemos tener nuestro transformador conectado y de un momento a otro deja de funcionar. ¿Por qué? Porque una protección pudo que nos haya sacado de operación el sistema porque ya se está afectando la integridad del equipo. Entonces, cuando el equipo sale de funcionamiento, entonces decimos que tiene una falla y requiere necesariamente intervención. Cuando el equipo continúa funcionando y tiene un valor desviado de los valores nominales, decimos que tiene un fallo y no necesariamente va a causar que el sistema salga de operación. Un equipo puede funcionar con un fallo, inclusive cada vez que se presente una falla, una salida de funcionamiento, pues normalmente ocurrieron un número de fallos previamente a la salida de funcionamiento del sistema. Entonces, si ustedes vieron que el sistema pasó inmediatamente de funcionar a no funcionar, es porque no están realizando las mediciones adecuadas o no están procesando los datos de forma adecuada para poder identificar estos fallos. La idea de los sistemas eléctricos es poder determinar los fallos para corregirlos mediante tareas de mantenimiento y garantizar que los sistemas empiecen a funcionar. Entonces, de esa forma nosotros estamos realizando protección desde el punto de vista que no estamos permitiendo que el equipo se dañe para reemplazarlo. Entonces estamos garantizando que las condiciones en las cuales el equipo se daña o las curvas de capacidad pues nunca lleguen a llegar a estos límites para poder intervenir el equipo y garantizar que permanezca la continuidad del servicio o las interrupciones en el menor tiempo posible. Entonces, listo, medición, está claro, equipos de protección, también está claro, todos los equipos tienen curvas de capacidad. Si ustedes tienen un conductor, él va a tener una curva en la cual él puede soportar una magnitud de corriente por un tiempo específico. Entre menor sea la corriente, mayor tiempo va a ser el cual puede resistirla. Entre mayor sea la corriente, menor es el tiempo para que se dañe. Entonces la idea de nosotros es actuar con el sistema de protecciones antes de que se averíen los equipos, los conductores, los aisladores, los transformadores y demás. Y para poder realizar estas operaciones requerimos de los equipos de maniobra. Entonces, para despejar una falla y poder accionar el circuito, entonces requerimos de un interruptor. El interruptor va a ser el rey para nosotros en este caso, desde el punto de vista que nosotros podemos identificar la falla o identificar el fallo, pero ¿con qué elemento o con qué equipo realizamos la desconexión? Entonces el interruptor, recordemos de los datos de la clase pasada, es este equipo capaz de permitir la circulación en condiciones normales y anormales de corriente y puede hacer la conexión y puede hacer la desconexión. Entonces nuestro equipo de maniobra primordial en este caso. Existen equipos complementarios, por ejemplo, complementario al interruptor, siempre nosotros tenemos seccionadores como equipos de maniobra. Y recordemos, los seccionadores no se pueden abrir en condiciones de carga. La función de ellos es realizar un corte visible, es decir, que si quisiéramos intervenir el interruptor, pues los seccionadores previamente deberían estar abiertos para poder realizar la intervención concatenados, el área demarcada, las 5 reglas de oro se deben cumplir en este caso. Pero el corte visible no lo garantizan los seccionadores. Entonces, todas las subestaciones, ya sean de generación, transformación o maniobra, pues van a tener siempre los mismos tres equipos, los equipos de medición, de protección y de maniobra, que al final
El conjunto de ordenamiento de esto era lo que nosotros decíamos que era una bahía de conexión o un diámetro, que también pues es conocido de esa forma. Y también decíamos que en los diagramas unifilares pues se tendía a simplemente dibujar los elementos de maniobra, más no los elementos de protección, ¿no? O de medición tampoco. Entonces, la clase pasada les mostré un esquema completo en el que se visualizaban los equipos de protección, medición y maniobra, pero pues sepan ustedes que a nivel de los unifilares normalmente pues se van a presentar de esta forma la simbología centrada en los equipos de maniobra que van a darle características a mi subestación. ¿Cuáles son estas características que nos van a proporcionar? Entonces aparece un término que se conoce con el nombre de fiabilidad. Fiabilidad también, pues en realidad en el español algunas personas hablan de confiabilidad. El detalle es que usted confía en los humanos, pero pues usted no puede confiar en una máquina, ¿no? Entonces es un término lingüístico. E inclusive en la RAE, pues ya está aprobado porque usted busca en la RAE confiabilidad y le aparece también una relación con el término fiabilidad, ¿no? Eh, en el inglés es diferente, pero bueno, es importante decirlo que puede ser confiabilidad o fiabilidad, que pues al final los términos son semejantes, pero es más apropiado hablar de fiabilidad. La fiabilidad es la probabilidad de que un equipo funcione bajo unas condiciones dadas por un tiempo determinado. Entonces, la probabilidad de que un equipo funcione bajo unas condiciones dadas por un tiempo determinado. Esa es la curva de fiabilidad de un sistema que al final lo que refleja es la probabilidad de fallo. Es conocida como la curva de la bañera, pues porque parece una bañera. Inclusive hay discusiones sobre qué tan acertado es ubicar este componente al inicio desde el punto de vista que estamos diciendo que la probabilidad de fallo de un sistema nuevo es elevada. Entonces, lo que se cuantifica es que cuando un sistema recién va a funcionar, pues tiene todas las probabilidades de fallo desde el punto de vista que no se ha conectado y pues no se sabe que está bien, pero más no que el sistema entre con esta condición eh, inherente a su tecnología, ¿no? Y después de eso, nosotros debemos mantener el equipo funcionando acá. Entonces, acá hay unos límites operacionales de funcionamiento y eso es por un tiempo específico. Si nosotros excedemos los límites operacionales, no está garantizado ese tiempo específico de funcionamiento del equipo. Es la vida útil de un sistema. Entonces, la vida útil no es más que decir, el sistema tiene bajas probabilidades de fallo si lo opera bajo estas condiciones por un tiempo. Y eso para nosotros es la fiabilidad. ¿Qué pasa? Pues que el equipo se puede utilizar por más tiempo. La respuesta es sí. E inclusive algunos autores hablan de extender esta, este tiempo, ese periodo de tiempo de vida útil. ¿Y cómo lo pueden hacer? Entonces, se pueden realizar estimaciones del estado de condición de los equipos. Si un equipo, por decir algo, si un transformador se ha utilizado con cargabilidad del 50% y pues, se le han hecho los mantenimientos, no se ha sobrecargado, eh, las protecciones están bien calibradas, pues cuando lleguemos a hacer la verificación de las condiciones, muy probablemente ese transformador queda o pueda seguir funcionando por más tiempo, ¿cierto? Pero si el transformador no ha funcionado en estos límites operacionales, entonces cada vez que un equipo pierda esa capacidad, pues va a empezar a tener problemas. Y entonces esos problemas para nosotros son fallos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos hacer que el transformador funcione al 150% de cargabilidad, sí, por un corto periodo de tiempo no pasa nada, pero si excedemos el tiempo,
entonces el transformador se va a calentar y va a empezar a degradar su aislamiento. En este caso, de los transformadores, lo que primero se daña, el punto débil, el eslabón débil, siempre es el papel dieléctrico. Entonces, nuestro transformador que iba a funcionar por 20 años, por decir algo, ahora va a funcionar menos tiempo. ¿Cuánto? Depende de qué tan grave haya sido esa condición anormal de funcionamiento. Lo que está claro es que el transformador ya tuvo un fallo. Si yo le realizo una prueba, puedo identificar que el aislamiento o el nivel de aislamiento se degradó. Por lo tanto, el transformador que tenía una expectativa de vida, esta se le ha reducido. Entonces, esto es muy importante. Si no garantizamos el funcionamiento de los equipos bajo estas condiciones, pues su fiabilidad no está dada. Esto es bastante importante. Después de que el equipo llega a su vida útil, pues la probabilidad de que falle empieza a aumentar hasta pues que llegamos a un 100% de probabilidad, es decir, en cualquier momento puede fallar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo les pregunto, eh, todos acá compramos una lámpara y la conectamos al mismo tiempo y le damos las mismas condiciones de uso, ¿cuándo va a fallar? Entonces ella, por default, es decir, entre sus placas, pues va a tener un tiempo de vida útil estimado, 3.000 ciclos, 5.000 ciclos, depende de la calidad que tenga, ¿cierto? Pero, ¿será que a los 5.000 ciclos falla? Entonces, a algunos les fallarán esos 5.000 ciclos, a otros antes y así sucesivamente. Por eso es que nosotros hablamos de fiabilidad como una función de probabilidad. Desde el punto de vista que no tenemos la certeza de que el equipo falle, entre en condición de fallo, de falla, después de ese tiempo, o que tenga un fallo después de cierto tiempo, sino que al final es una función de probabilidad. Entonces la probabilidad está garantizado bajo estos dos límites. Entonces, que tenga unas condiciones preestablecidas que se respeten y que se utilicen por un tiempo. Si no tiene ninguna de estas dos, si no se ha utilizado, no se ha mantenido los límites del fabricante, la vida útil se empieza a deteriorar y la probabilidad de fallo aumenta. Y si ya llegó al tiempo de su vida útil, entonces tenemos que la probabilidad de fallo va a empezar a aumentar y a aumentar.